QHPS. Yo reencarné con un sistema como el hijo de Shane. Capítulo 5 parte 20. La tormenta. Mi padre y Laura avanzaron bajo la lluvia. Las gotas golpeaban con fuerza el techo de lámina del taller, produciendo un estruendo constante. Shane empujó lentamente uno de los portones. La bisagra chirrió. Ambos permanecieron inmóviles durante unos segundos. Esperaron. Nada. No se escuchaban gemidos. Ni pasos. Solo la lluvia. Entraron con cautela. El taller estaba prácticamente vacío. Había dos vehículos levantados sobre gatos hidráulicos, una enorme caja de herramientas abierta y varias estanterías llenas de piezas de automóvil. Todo parecía haber sido abandonado de un momento a otro. Laura recorrió el lugar con la mirada. No parece que haya nadie. Shane siguió avanzando. Revisó una pequeña oficina al fondo. Sobre el escritorio descansaba una taza de café completamente seca. También había fotografías de una familia. Una pareja. 2 niños. Una vida que probablemente había desaparecido para siempre. Tomó las llaves del taller que encontró sobre el escritorio. Después regresó con Laura. Está limpio. Podemos pasar un rato aquí hasta que deje de llover. Mientras tanto, dentro de la camioneta, Lori intentaba distraer a los niños. Carl miraba cómo la lluvia resbalaba por el cristal. Lily permanecía sentada a mi lado. Ethan, la miré. ¿Sí? ¿Crees que volveré a ver mi casa? La pregunta me dejó sin palabras. No sabía qué responder. Su hogar probablemente ya estaría vacío, o peor. Aún así, sonreí con suavidad. No lo sé. Pero sí sé que mientras estemos juntos no estarás sola. Lily bajó la mirada. Después apoyó lentamente su cabeza sobre mi brazo. Gracias. Carl sonrió al verla un poco más tranquila. Cuando todo esto termine, podremos jugar otra vez. Lily asintió con una pequeña sonrisa. Desde la entrada del taller, mi padre nos hizo una señal con la mano. Era seguro. Bajamos rápidamente de la camioneta y corrimos bajo la lluvia. Megan fue la última en entrar. Apenas cerramos el portón, la lluvia arreció todavía más. Durante unos minutos, todos permanecimos en silencio. Laura encontró una vieja cafetera metálica. Aunque no había electricidad, la utilizó para calentar un poco de agua con un pequeño hornillo de gas que aún tenía combustible. El aroma del café llenó lentamente el taller. Era un detalle sencillo. Pero bastó para recordar por un momento cómo era la vida antes del fin del mundo. Shane observó a Laura mientras servía el café en unos vasos desechables que encontró en un armario. Sonrió. Era una sonrisa pequeña. Cansada. Pero sincera. Hacía días que no olía café. Laura soltó una leve risa. No prometo que sepa bien. Pero estará caliente. Mi padre aceptó el vaso. Durante unos segundos, ambos permanecieron uno al lado del otro, contemplando la lluvia caer detrás del portón entreabierto. Yo los observé desde el otro extremo del taller. Era extraño. Conociendo el futuro, sabía que aquellos momentos eran un regalo. Un instante de tranquilidad que pronto desaparecería. No podía evitar preguntarme cuánto tiempo más tendría a mi madre conmigo. Apreté los puños discretamente. No. Todavía no. Todavía quedaban momentos que compartir. Respiré hondo y me acerqué a ellos. ¿Necesitan ayuda? Laura sonrió y me entregó uno de los vasos. Sí. Llévale este a Megan. Yo asentí. Mientras caminaba hacia ella, un fuerte trueno hizo vibrar todo el edificio. Casi al mismo tiempo, se escuchó un golpe proveniente del exterior. Después otro. Shane dejó el vaso sobre una mesa. Su expresión cambió al instante. Se acercó despacio al portón. Miró por una pequeña rendija. Frunció el ceño. No estamos solos, a unos 50 metros del taller, varias siluetas avanzaban lentamente bajo la lluvia. No era una horda. Pero sí un grupo de caminantes que, atraídos por el ruido de la tormenta y de nuestra camioneta, comenzaban a acercarse. Mi padre dio un paso atrás y habló con voz firme. Todos mantengan la calma. Esperaremos en silencio. Si no hacen ruido, puede que simplemente pasen de largo. En silencio nadie volvió a decir una palabra. Dentro del taller solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo de lámina. Mi padre levantó lentamente una mano, indicándonos que permaneciéramos inmóviles. Todos obedecimos. Lori abrazó a Carl. Megan hizo lo mismo con Lily. Laura se colocó a mi lado, observando la pequeña rendija del portón junto a Shane. Los caminantes seguían avanzando. 1, 3, 5, 7. No parecían habernos visto.
Simplemente caminaban sin rumbo bajo la intensa lluvia. El agua caía sobre sus cuerpos putrefactos, arrastrando tierra y sangre seca mientras avanzaban lentamente por la carretera. Uno de ellos se desvió. Comenzó a acercarse al taller. Mi padre sujetó con más fuerza la pistola. Laura tomó la escopeta que llevaba desde la granja. Yo apreté la barra metálica entre mis manos. El caminante llegó hasta el portón. Golpeó la lámina una vez. El sonido metálico hizo que Lily se sobresaltara. Por suerte logró contener el grito. Todos permanecimos inmóviles. El caminante volvió a golpear. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Como si intentara escuchar algo. Mi corazón latía con fuerza. Bastaba un solo ruido, y todos los demás vendrían. Pasaron varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, el caminante perdió el interés. Volvió a girarse lentamente y continuó caminando detrás del resto. Nadie respiró con normalidad hasta que las últimas siluetas desaparecieron entre la lluvia. Shane soltó el aire lentamente. Ya pasó. Lori cerró los ojos con alivio. Carl dejó escapar un largo suspiro. Laura apoyó una mano sobre mi hombro. Lo hiciste bien. Sonreí ligeramente. Todos lo hicimos. Mi padre esperó todavía unos minutos antes de abrir un poco el portón. Miró hacia ambos lados de la carretera. Ya no había nadie. La lluvia también comenzaba a disminuir. Las nubes seguían cubriendo el cielo, pero el peor momento de la tormenta había pasado. Es hora de seguir. Todos comenzaron a recoger sus mochilas. Antes de salir, Megan se acercó a Laura. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por Lily. Laura negó con una sonrisa. No tienes que hacerlo. Si algún día Ethan necesitara ayuda, espero que alguien hiciera lo mismo por él. Aquellas palabras me hicieron volver la vista hacia mi madre. No sabía por qué, pero sentí un extraño nudo en el pecho. Como si una parte de mí quisiera detener el tiempo. Mi padre abrió el portón por completo. El aire olía a tierra mojada. Subimos nuevamente a la camioneta. El motor arrancó al primer intento. Shane incorporó el vehículo a la carretera y continuamos el viaje. Apenas recorrimos unos kilómetros, el paisaje comenzó a cambiar. La carretera se ensanchaba. Cada vez aparecían más vehículos abandonados. Más señales de evacuación. Más restos del caos. Mi padre observó el mapa una vez más. Si seguimos por aquí, volveremos a conectar con la carretera principal. Laura asintió. Entonces estamos cerca. Shane no respondió. Pero ambos sabían que, cuanto más se acercaran a las vías principales, más peligro encontrarían. Y aunque ninguno de nosotros podía imaginarlo aún, el siguiente tramo del viaje pondría a prueba todo aquello por lo que habíamos estado luchando. El puente. La camioneta avanzó durante casi una hora sin detenerse. La lluvia había quedado atrás. El cielo seguía cubierto de nubes, pero la visibilidad había mejorado considerablemente. A ambos lados de la carretera se extendían kilómetros de bosque. De vez en cuando aparecía alguna casa abandonada o una gasolinera completamente saqueada. Nadie tenía intención de detenerse. Las provisiones aún alcanzaban para un par de días más. Y mi padre quería aprovechar cada minuto de luz. Si seguimos a este ritmo, antes del anochecer encontraremos una carretera más grande, comentó mientras observaba el mapa. Laura asintió. Será más peligroso. Lo sé. Pero también tendremos más posibilidades de encontrar combustible. El anciano que habíamos rescatado días atrás respiraba con más tranquilidad. Seguía débil, pero ya podía mantenerse despierto. Megan le ofreció un poco de agua. Gracias, respondió él con una sonrisa cansada. Lily, sentada junto a Carl, miraba por la ventanilla. Miren, todos seguimos la dirección de su dedo. A lo lejos aparecía un viejo puente de acero que cruzaba un río ancho. No era muy largo, pero era la única forma de continuar por aquella carretera. Shane redujo la velocidad por precaución. Antes de subir al puente observó ambos extremos. No había caminantes. Ni vehículos bloqueándolo. Parece despejado. La camioneta comenzó a cruzarlo lentamente. El sonido de las ruedas sobre la estructura metálica rompía el silencio. A mitad del puente, escuchamos un fuerte estruendo. ¡Crack! Todos giramos la cabeza. Uno de los viejos camiones abandonados que permanecía varios metros detrás de nosotros comenzó a deslizarse lentamente. Las lluvias habían debilitado el pavimento. El enorme vehículo avanzó unos centímetros, luego otro. Hasta que terminó atravesándose sobre la entrada del puente. Shane frunció el ceño.
Eso nos acaba de cortar el camino de regreso. Laura miró hacia atrás. Entonces solo podemos seguir adelante. Mi padre asintió. Aceleró un poco. Cuando faltaban apenas unos metros para abandonar el puente, otro sonido llamó nuestra atención. No provenía de atrás, sino del otro extremo. Varias siluetas aparecieron caminando entre los vehículos abandonados. 1, 5, 10, más. Los caminantes comenzaban a llenar lentamente la salida del puente. Shane pisó el freno. La camioneta se detuvo. El silencio volvió a apoderarse del grupo. Miré hacia atrás. El camión atravesado impedía cualquier retirada. Miré hacia adelante. Los caminantes seguían acercándose. No corrían. Pero cada segundo reducían la distancia. Mi padre apretó con fuerza el volante. Su mirada recorría desesperadamente ambos lados del puente. Entonces vio algo. A la derecha, unos metros más abajo, había un antiguo camino de mantenimiento que descendía hasta la orilla del río. Era estrecho. Muy estrecho. Pero quizá, solo quizá, la camioneta podría pasar. Shane no dudó. Agárrense todos. Giró bruscamente el volante hacia la derecha. Las ruedas chirriaron sobre el metal mientras el vehículo se dirigía directamente hacia la estrecha bajada. Nadie sabía si aquel camino resistiría el peso de la camioneta. Pero quedarse en el puente significaba una muerte segura. La camioneta descendió violentamente por el camino de mantenimiento. Las ruedas resbalaban sobre el barro que había dejado la tormenta. Todos se aferraron a lo primero que encontraron. Lily soltó un pequeño grito. Megan la abrazó con fuerza para protegerla. «Sujétate», gritó Shane mientras luchaba por mantener el control del volante. El vehículo dio un fuerte salto al pasar sobre una roca. Por un instante pensé que volcaríamos. Pero mi padre consiguió enderezarlo. Finalmente llegamos a la ribera del río. Shane frenó con fuerza. Frente a nosotros había un estrecho sendero de tierra que seguía el curso del agua. No era una carretera. Apenas un camino utilizado por los trabajadores que daban mantenimiento al puente. «¿Nos sacará al otro lado?», murmuró. Sin perder tiempo, volvió a acelerar. La camioneta avanzó lentamente entre árboles y arbustos. Desde arriba todavía podían escucharse los gemidos de los caminantes que permanecían sobre el puente. Pero poco a poco fueron quedando atrás. Todos soltaron un suspiro de alivio. Laura fue la primera en romper el silencio. «Buen trabajo». Shane sonrió apenas unos segundos. «Todavía no hemos salido de esta». El sendero se hacía cada vez más estrecho. En algunos tramos el río quedaba a menos de 1 metro de las ruedas. Bastaba un pequeño error para caer al agua. Después de unos minutos, el camino volvió a ascender lentamente. Cuando alcanzamos la parte superior, regresamos a una carretera secundaria. Mi padre detuvo la camioneta unos segundos. Miró hacia ambos lados. No había caminantes. Ni señales de otros supervivientes. Solo el sonido del viento moviendo los árboles. Lo logramos. Carl dejó escapar una sonrisa. Pensé que nos iban a atrapar. Lori revolvió su cabello. Aún nos queda mucho camino. Laura observó el mapa que Shane sostenía sobre el volante. Según esto, la carretera principal está muy cerca. Mi padre asintió lentamente. Sí. Y eso significa que también estaremos más cerca de otros supervivientes. O de problemas. Guardó nuevamente el mapa. Antes de arrancar, miró a todos los ocupantes de la camioneta. Escúchenme bien. A partir de ahora tendremos que ser mucho más cuidadosos. Si encontramos a otras personas, nadie baja la guardia. No sabemos en quién podemos confiar. Todos asintieron. Yo permanecí mirando por la ventanilla. Conocía aquella parte del estado. Recordaba cómo, poco a poco, el caos había obligado a miles de personas a abandonar las carreteras. Cada kilómetro que avanzábamos, nos acercábamos al momento en que nuestras vidas cambiarían para siempre. Mi padre volvió a poner en marcha la camioneta. El motor rugió mientras retomábamos el camino. Apenas recorrimos unos cientos de metros, apareció un viejo letrero oxidado indicando un cruce hacia una carretera estatal. Shane giró el volante. El paisaje cambió por completo. Los vehículos abandonados comenzaron a ser cada vez más numerosos. Algunos estaban completamente calcinados. Otros seguían con las puertas abiertas. Era evidente que el éxodo había sido masivo. Laura observó el horizonte. «Esto cada vez se pone peor», Shane no respondió. Porque, en el fondo, todos lo sabíamos. Lo peor, aún estaba por llegar.
Señales de peligro. La camioneta continuó avanzando por la carretera estatal. A cada kilómetro que recorríamos, el panorama era más desolador. Había automóviles abandonados en las cunetas. Camiones atravesados en ambos carriles. Autobuses con las puertas abiertas. Algunos vehículos todavía conservaban maletas sobre el techo, como si sus dueños hubieran pensado que todo terminaría en cuestión de días. Pero nunca regresaron por ellas. Mi padre redujo la velocidad. No quería quedar atrapado en medio de aquel caos. Mantengan los ojos abiertos, dijo sin apartar la vista del camino. Todos comenzaron a observar por las ventanillas. El silencio era inquietante. Ni pájaros. Ni el ruido de otros motores. Solo el viento moviendo los árboles. De repente, Laura señaló hacia el asfalto. Shane, mira eso. Mi padre frenó lentamente. Sobre la carretera había manchas oscuras de sangre completamente secas. No eran unas cuantas. Eran cientos. También había casquillos de bala esparcidos por todas partes. Yo bajé la mirada. Conocía esas señales. Allí había ocurrido un enfrentamiento. Shane descendió de la camioneta. Yo lo seguí. Los demás permanecieron dentro. Mi padre se agachó para recoger uno de los casquillos. Era de un rifle militar. Aquí hubo soldados, murmuró. A pocos metros encontramos varias mochilas abandonadas. Una de ellas todavía conservaba vendas y algunas botellas de agua. Otra contenía ropa infantil. Pero lo que llamó realmente nuestra atención fueron las enormes marcas de arrastre sobre el pavimento. Como si decenas de cuerpos hubieran sido arrastrados por toda la carretera. Shane permaneció observándolas durante unos segundos. Su expresión se volvió mucho más seria. No me gusta esto. Yo tampoco. Aunque sabía que aún faltaba tiempo para que Atlanta quedara completamente perdida, era evidente que las autoridades ya estaban intentando contener el desastre. Y habían fracasado. Regresamos rápidamente a la camioneta. Laura notó la expresión de mi padre. ¿Qué encontraron? Shane guardó silencio unos segundos. Después respondió. Aquí hubo un combate. Y no hace demasiado tiempo. Lori abrazó a Carl con más fuerza. ¿Crees que siguen cerca? No lo sé. Pero no pienso averiguarlo. Encendió nuevamente el motor. La camioneta volvió a avanzar. Nadie volvió a hablar. Después de unos 20 minutos, la carretera comenzó a descender entre una zona boscosa. El camino hacía una larga curva antes de perderse entre los árboles. Cuando salimos de la curva, mi padre pisó el freno de golpe. Todos nos inclinamos hacia adelante por la brusca maniobra. Frente a nosotros, atravesando completamente la carretera, había un enorme tráiler volcado. Era imposible rodearlo con la camioneta. Shane apagó el motor. Observó el mapa por última vez. Luego negó con la cabeza. No hay otro camino cercano. Laura miró hacia el bosque que rodeaba ambos lados de la carretera. ¿Y si seguimos a pie? Mi padre permaneció en silencio. No le gustaba la idea. Pero tampoco podían quedarse allí. Fue entonces cuando un leve gemido llegó desde el bosque. Después otro. Y otro más. No eran muchos. Todavía. Pero el sonido venía de distintas direcciones. Shane levantó lentamente la vista. Su instinto de policía le decía que algo no estaba bien. Y, por primera vez desde que abandonamos el hospital, sentí que el destino comenzaba a alcanzarnos. Porque, sin que nadie lo supiera aún, los acontecimientos que cambiarían nuestra familia acababan de ponerse en marcha. Sin salida, el silencio dentro de la camioneta era absoluto. Los gemidos continuaban escuchándose entre los árboles. No eran fuertes. Pero cada vez parecían más cercanos. Shane abrió lentamente la puerta y descendió del vehículo. Observó con atención el enorme tráiler atravesado sobre la carretera. La cabina estaba destrozada. El remolque bloqueaba por completo ambos carriles. Intentó mirar por debajo. No había espacio suficiente para que la camioneta pasara. Rodearlo tampoco era una opción. A ambos lados de la carretera el terreno descendía bruscamente hacia un bosque espeso. Laura bajó junto a él. ¿Qué hacemos? Mi padre respiró hondo. Primero averiguar de dónde vienen esos sonidos. Si solo son unos cuantos caminantes, podremos abrirnos paso. Si son demasiados, no terminó la frase. No hacía falta. Yo también descendí de la camioneta. Detrás de mí bajaron Lori y Megan. Carl y Lily permanecieron dentro, tal como Shane había ordenado. El anciano seguía descansando en el asiento trasero, demasiado débil para moverse. De repente, un caminante salió tambaleándose de entre los árboles.
Después apareció otro. Y otro más. Shane levantó la pistola, pero no disparó. No hagan ruido. Laura sostuvo con fuerza la escopeta. Esperó a que el primero estuviera a pocos pasos. Entonces avanzó rápidamente y golpeó el cañón del arma contra la cabeza del caminante. El impacto lo derribó. Yo me lancé sobre el segundo y descargué la barra metálica contra su cráneo. El tercero intentó abalanzarse sobre Lori. Megan lo empujó con todas sus fuerzas, dándole el tiempo suficiente para apartarse. Shane terminó con él usando la culata de la pistola. Todo volvió a quedar en silencio. Respirábamos con dificultad. Pero ninguno había resultado herido. Bien hecho, dijo mi padre mientras observaba el bosque. Entonces ocurrió. Un largo gemido resonó a la distancia. No era uno solo. Le respondieron otros. Y luego más. Como un eco que atravesaba todo el bosque. Mi sangre se heló. Conocía ese sonido. No era un pequeño grupo. Era una horda. Las copas de los árboles comenzaron a moverse. Entre los troncos aparecieron decenas de siluetas. No caminaban rápido. Pero eran demasiadas. Shane comprendió la situación de inmediato. Todos a la camioneta. Corrimos sin mirar atrás. Carl abrió la puerta antes de que llegáramos. Lily comenzó a llorar al ver la cantidad de caminantes que salían del bosque. Mi padre giró la llave. El motor rugió. Pisó el acelerador. La camioneta avanzó unos metros hasta chocar contra el tráiler. Maldita sea. Retrocedió rápidamente. Intentó girar hacia el bosque. Las ruedas comenzaron a patinar sobre la tierra húmeda. La camioneta quedó atrapada. Shane aceleró una vez más. El motor rugía. Pero el vehículo no se movía. Las ruedas seguían hundiéndose en el barro. Mi padre golpeó el volante con frustración. Los caminantes ya estaban a menos de 50 metros. Laura comprendió la situación antes que nadie. Miró directamente a Shane. No hizo falta hablar. Ambos sabían lo mismo. La camioneta no iba a salir de allí. Tenemos que seguir a pie, dijo con firmeza. Shane asintió. Solo lleven lo indispensable. Muévanse. Todos tomaron rápidamente sus mochilas. Lori sujetó a Carl. Megan cargó a Lily en brazos. Yo tomé la barra metálica. Mi padre cubría la retaguardia con la pistola. Abandonamos la camioneta justo cuando los primeros caminantes llegaron a la carretera. Sin mirar atrás, nos internamos en el bosque. Y detrás de nosotros, la horda comenzó a seguir nuestro rastro. La persecución, las ramas golpeaban nuestro rostro mientras corríamos entre los árboles. Nadie se detenía. Nadie miraba atrás por más de un segundo. Solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas y los gemidos que poco a poco iban quedando más cerca. No se separen. Gritó Shane desde la retaguardia. Lori sujetaba con fuerza la mano de Carl. Laura corría a mi lado. Megan llevaba a Lily en brazos, aunque cada vez le costaba más trabajo. El anciano apenas podía mantenerse en pie. Yo lo ayudaba sujetándolo por un brazo. Lo siento, jadeó. No se preocupe, siga caminando. Continuamos descendiendo por una pequeña ladera. El terreno estaba resbaladizo por la lluvia de hacía unas horas. De repente, el anciano tropezó. Cayó pesadamente sobre el barro. Intenté ayudarlo a levantarse. Pero él negó con la cabeza. No, ya no puedo. Shane se acercó inmediatamente. Vamos, levántese. Todavía podemos salir. El hombre sonrió con tristeza. Hijo, viví una buena vida. No desperdicien la suya por mí. Mi padre intentó sujetarlo del brazo. Pero el anciano lo apartó suavemente. Entonces escuchamos los primeros gemidos muy cerca. Los caminantes estaban llegando. El hombre levantó la vista hacia Shane. Llévalos lejos de aquí. Cuida de los niños. Shane apretó los dientes. Era evidente que no quería abandonarlo. Pero ya no había tiempo. El anciano tomó una gruesa rama caída en el suelo. No era un arma. Pero le serviría para ganar unos segundos. Miró a todos por última vez. Corran. Laura dio un paso al frente. Gracias, el hombre sonrió. Fue una sonrisa tranquila. Como la de alguien que ya había aceptado su destino. Mi padre cerró los ojos un instante. Después habló con voz firme. Vámonos. Reanudamos la carrera. Ninguno quiso mirar atrás. Pero antes de alejarnos por completo, escuchamos el primer grito del anciano. Después otro. Y finalmente, el bosque volvió a quedar en silencio. Carl bajó la cabeza. Lily comenzó a llorar en silencio. Megan intentó consolarla mientras seguía caminando.
Shane no dijo una sola palabra. Continuó guiándonos entre los árboles. El bosque comenzó a aclararse. A unos metros apareció un pequeño claro. Lo atravesamos rápidamente. Entonces ocurrió. Megan pisó una raíz escondida bajo la hierba. Perdió el equilibrio. Cayó al suelo junto con Lily. «¡Mamá!», gritó la niña. Laura y yo corrimos hacia ellas. Shane también dio media vuelta. Logramos levantar a Lily de inmediato. Pero Megan se había torcido el tobillo. Intentó ponerse de pie. No pudo. Los gemidos volvieron a escucharse. Esta vez, mucho más cerca. Shane miró desesperado a su alrededor. Sabía que solo disponíamos de unos segundos. Y yo comprendí, con un nudo en el estómago, que el momento que tanto había intentado evitar acababa de comenzar. El sacrificio de una madre. Levántate. Laura y yo sujetamos a Megan por los brazos e intentamos incorporarla. Ella hizo un esfuerzo. Apenas logró apoyar un pie en el suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Su tobillo estaba completamente torcido. No podía correr. Los gemidos se escuchaban cada vez más cerca. Shane se volvió hacia el bosque. Entre los árboles comenzaron a aparecer las primeras siluetas. 5, 10, 20, y seguían llegando. «No tenemos tiempo», gritó. Megan respiraba con dificultad. Miró a Lily. Después a Laura. Y finalmente a Shane. Comprendió la situación antes que cualquiera de nosotros. Negó lentamente con la cabeza. No, su voz apenas era un susurro. «No me carguen. Llévense a mi hija». «No digas tonterías», respondió Laura. «Todavía podemos hacerlo». Megan sonrió con tristeza. «No, si intentan salvarme, moriremos todos». Lily comenzó a llorar. «Mamá». Megan la abrazó con fuerza por última vez. «Escúchame, mi amor. Necesito que seas muy valiente». La niña negó desesperadamente. ¡No! «Sí. Quiero que hagas todo lo que Ethan, Shane y Laura te digan. ¿Entendido?». Lily rompió en llanto. «No quiero dejarte», Megan besó su frente. Las lágrimas recorrían su rostro. «Yo tampoco quiero irme. Pero las mamás, siempre protegen a sus hijos». Laura no pudo contener las lágrimas. Aún así, volvió a intentar levantarla. Megan la sujetó de la mano. «Laura, cuida de ella. Por favor». Laura cerró los ojos. Después asintió. «Te lo prometo». Shane observaba cómo los caminantes ya salían del bosque. Estaban demasiado cerca. «Tenemos que movernos». Megan soltó lentamente a Lily. La empujó con suavidad hacia Laura. «Ve con ella». Lily intentó regresar. Yo la sujeté antes de que pudiera hacerlo. «Mamá. Te quiero, Lily». Fue lo último que Megan alcanzó a decir. Se apoyó contra el tronco de un árbol. Recogió una gruesa rama del suelo. Sabía perfectamente que no le serviría de mucho. Pero estaba decidida de ganar todo el tiempo posible. Laura abrazó con fuerza a Lily. La niña lloraba desconsoladamente. Shane apretó los dientes. Aquella decisión le destrozaba el alma. Pero también sabía que Megan tenía razón. Si permanecían allí, todos morirían. «¡Corran!», gritó Megan. El primer caminante salió de entre los árboles. Luego otro. Y otro más. Mi padre nos empujó hacia adelante. «Muévanse». Comenzamos a correr nuevamente. Lily gritaba el nombre de su madre una y otra vez. Yo la llevaba de la mano mientras Laura intentaba tranquilizarla entre lágrimas. Detrás de nosotros, se escuchó el grito de Megan. Después un disparo. Y finalmente, el bosque volvió a llenarse únicamente con los gemidos de la horda. Nadie volvió la vista atrás. Porque todos sabíamos, que ya era demasiado tarde. Pero el destino todavía no había terminado de cobrarse su precio. Sin que ninguno de nosotros lo supiera, la prueba más dolorosa aún nos esperaba unos metros más adelante. «No mires atrás», corrimos. No sabía cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Solo podía escuchar las respiraciones agitadas del grupo y los sollozos de Lily. El bosque parecía no terminar nunca. Las ramas nos golpeaban el rostro y las piernas, pero nadie disminuía el paso. Mi padre seguía en la retaguardia. Cada pocos segundos giraba la cabeza para comprobar la distancia que nos separaba de los caminantes. «Más rápido», gritó. Laura llevaba a Lily en brazos. La niña seguía llorando desconsoladamente. «Mamá, quiero a mi mamá». Laura respiraba con dificultad. Aún así, no dejó de avanzar. «Lo sé, cariño, lo sé», yo corría a su lado. Quería decir algo. Cualquier cosa que pudiera consolar a Lily.
Pero no existían palabras. No después de lo que acabábamos de vivir. Unos minutos después, el bosque comenzó a despejarse. Frente a nosotros apareció una pequeña carretera de 2 carriles. Estaba completamente llena de vehículos abandonados. Muchos tenían las puertas abiertas. Otros habían chocado entre sí. Era evidente que cientos de personas habían intentado escapar por allí. Shane levantó una mano. Por aquí. Cruzamos la carretera y continuamos hacia el otro lado. Pero entonces, un gemido sonó delante de nosotros. Un caminante salió de entre 2 automóviles. Luego apareció otro. Y otro más. No era una horda. Pero sí un grupo de una docena. Nos habían cortado el paso. Shane reaccionó inmediatamente. Se adelantó y disparó una sola vez. El caminante más cercano cayó al suelo. El resto volvió la cabeza al escuchar el disparo. Retrocedan. Pero ya era tarde. Los gemidos comenzaron a responder desde distintos puntos de la carretera. Más caminantes. Muchos más. Habían escuchado el disparo. Mi padre comprendió que permanecer allí era un suicidio. Miró rápidamente a ambos lados. A unos 50 metros había un pequeño terraplén que descendía hacia un arroyo seco. Hacia allí. Todos corrimos en esa dirección. Laura seguía cargando a Lily. Lori llevaba a Carl de la mano. Yo cerraba el grupo junto a mi padre. Cuando estábamos a pocos metros del terraplén, escuché un grito. Ethan. Me giré de inmediato. Laura había tropezado con el parachoques de un automóvil oculto entre la maleza. Cayó de rodillas, pero protegió a Lily con su cuerpo para que la niña no se golpeara. Corrí hacia ellas sin pensarlo. Mamá. Laura intentó levantarse. Lo consiguió. Pero al hacerlo miró detrás de mí. Su expresión cambió por completo. Yo también me giré. Los caminantes ya estaban demasiado cerca. Mi padre corría hacia nosotros. Lori y Carl acababan de alcanzar el terraplén. Todo ocurrió en un instante. Laura empujó a Lily hacia mis brazos. Llévatela. Mamá. Ahora, Ethan. Su voz fue firme. La misma voz con la que me había protegido toda mi vida. Tomé a Lily. Retrocedí un paso. Shane llegó hasta nosotros y levantó la pistola. Disparó 2 veces. 2 caminantes cayeron. Pero otros ocuparon su lugar. Eran demasiados. Muchísimos más de los que habíamos visto desde que comenzó el brote. Laura miró a Shane. No hubo miedo en su rostro. Solo determinación. Él entendió esa mirada. Y, por primera vez desde que lo conocía, vi a mi padre quedarse completamente inmóvil. Porque ambos acababan de comprender que no todos saldríamos con vida de aquel lugar.